Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y esta semana os traigo un vídeo en el que dejo atrás esta temporada de book tags que llevaba haciendo para adentrarme en los wrap-ups, en los repasos. Pero ahora os explicaré un poquito cómo va a funcionar este. Antes de eso, como siempre, dentro cabecera. Bueno, pues eso, como os decía, dejo atrás esta temporada de book tags que llevaba haciendo y el último, el de la semana pasada, el book tag Arte y Pintura parte 1, no ha funcionado como esperaba que funcionase y eso que es uno de esos book tags que salen por la creatividad de uno mismo, es decir, es un book tag de denominación de origen Cañete que se ha estrellado, pero no quisiera que pensarais que este inicio es un poco quejumbroso y para así llamar la atención. ¿Que la llama? Sí, pero también es la descripción de algo que ha sucedido con un book tag que tenía o yo había puesto muchas esperanzas en él. Dicho esto, esa es una de las razones por las que he vuelto a hacer un wrap-up, un repaso, pero en esta ocasión, en lugar de hacerlo de un mes en concreto, se me ha ocurrido hacerlo de una estación que en el hemisferio norte inauguramos en septiembre y que acabará en diciembre, que no es otra que el otoño. Pero para que no veáis que me centro únicamente en el hemisferio norte y que soy muy consciente de que este canal tiene un montón de seguidores del hemisferio sur, perdón, os diré que lo podéis tomar, porque no soy un lector estacional, como un repaso de lecturas de otoño también, porque esa es la estación que corresponde al periodo de los libros que voy a hablar y que en el norte es otoño. Vaya lío. Antes de ir a por los primeros 5 libros que me han acompañado en esta temporada, en este otoño, en estos primeros meses de otoño, os diré por qué no me he quedado con el tema de los meses. Y es que en esta época se me llenan, se me multiplican las lecturas profesionales que se entrecruzan con las lecturas de ocio de las que os suelo hablar en los wrap-ups, en los repasos de lecturas. Así que nada, como os decía, este es un primer vídeo porque creo que lo voy a dividir en dos, lo más seguro, hasta por lo menos bien entrado diciembre. Y por eso quizá no os puedo hablar de muchas lecturas en un mes en concreto y sí he de ampliar ese periodo a otoño, que es cuando empieza aquí el invierno en el hemisferio norte y que empezará, imagino, el verano en el hemisferio sur. Bueno, imagino no, lo sé. En fin, que como siempre la introducción se hace más larga de lo que debería. Vamos directamente a la primera de las lecturas de las que os voy a hablar en este repaso, que no es otra que esperemos que se vea bien, creo que sí que se ve bastante bien, Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. A ver, este es un libro que a mí me ha sonado mucho en mi noúmeno. ¿Qué quiero decir con eso de noúmeno? Bueno, me viene de cuando estudiaba Kant y Kant decía que el noúmeno es lo que emite las sensaciones que recibimos y que ordenamos en la cabeza a través de las categorías que se convierten en percepciones y luego pensamientos, bla, bla, bla. En fin, lo que quiero decir con eso es que a mí me ha llegado mucho, ya sea por BookTube, ya sea por prensa, ya sea por redes sociales, ya sea por lo que sea, este título, y tenía muchas ganas de leerlo, pero no me había lanzado a hacerlo hasta que no lo he encontrado, porque he ido como 2 o 3 veces a una librería y no lo he encontrado allí. Y al final este verano me lo han podido prestar, lo encontré en unas estanterías y lo pedí educadamente y por fin me he podido lanzar a leerlo. No sabía apenas nada del libro más allá del ruido mediático que había detrás o de algunos comentarios que había oído por ahí, pero no se me habían quedado lo suficiente como para saber ni siquiera de qué iba. Así que me he zambullido en las páginas de esta novela y me he flipado. Me ha flipado toda la historia. Por un lado, cómo está contada y sobre todo la pluma de Fernanda Melchor. Tenemos aquí 4 pinceladas de la anécdota. Y es que los niños jugando encuentran el cuerpo de la bruja, que es un habitante de La Matosa, un pueblo pequeñito de México, y a partir de ese cuerpo, del crimen que hay detrás de ese cuerpo, se irá armando la historia de los que están involucrados y de las razones por las que han hecho eso. Y de esta manera, cada capítulo será escrito desde la perspectiva de un personaje diferente. Creo que solo en un par de ocasiones se repite
repite el personaje, pero siempre pivotando alrededor de la muerte de la bruja y de la concatenación de circunstancias que han llevado a su asesinato. Y todas ellas, de manera transversal, están influidas por una violencia sistémica y una pobreza que lo infiltra todo y que se acaba convirtiendo en cierta manera en el motor de las acciones de todos estos personajes. Ya os digo, a mí me ha parecido que Fernando Melchor tiene una prosa que es completamente hipnótica, que te pega el ojo a la página y que te lleva a querer seguir leyendo hasta que lo acabas. No es un libro muy largo y yo creo que me lo devoré en un día o un día y medio como mucho, no lo recuerdo bien, pero sí que recuerdo la sensación o esa sensación un poco más soca de que aunque te estás ahogando con lo que te están contando, quieres seguir leyendo. Aunque te falte el aire, buscas otra bocanada, aunque la bocanada que tomas no acaba de llenarte los alveolos de los pulmones y por tanto no acaba calmándote. Pero eso no quita que quieras más. Y esto lo consigue, como os digo, con una pluma que es frenética a la par que con una psicología de personajes muy bien detallada y que consigue que los puedas entender perfectamente, que puedas empatizar con ellos, que puedas sentirte atraído por esos personajes o conmovido, o que los puedas rechazar desde el principio por esa misma violencia, por esa situación de egoísmo absoluto que en algunas ocasiones puedes contemplar y de la violencia que no tiene ningún tipo de escrúpulo por ejercer. Ha dado la casualidad en esta ocasión que una vez leída la novela y una vez más o menos digerida, hemos hablado de ella en nuestro episodio número 2 de Muchos libros y pocas nueces, que es el capítulo en el que ahora hacemos el Book Tag Miedo, que es nuestra manera de hacer un homenaje o de adecuarnos a la Spooky Season. Ya sabéis, esa época en la que se leen libros de terror. Sin embargo, este no es un libro de terror. Os emplazo a que le echéis un vistazo a ese capítulo porque ahí hablamos, entre otras cosas, de la posibilidad de que este libro explote lo que se llama la pornomiseria. No voy a hablar mucho de eso porque prefiero que vayáis a ver ese capítulo y veáis lo que hemos hablado allí de eso, pero sí que diré que desde que hablamos en ese episodio de esto, yo me he intentado verlo desde esa perspectiva o hacer una lectura con ese filtro. Y lo que he encontrado es que lo que quizá pueda llamar la atención o despertar esa sensación de que se está haciendo porno miseria, es decir, explotar una situación de desamparo sin que haya claroscuros y sin que detrás se vea un balance positivo, solo la parte negativa, solo la parte que escama, que te crea urticaria y que de cierta manera despierta un morbo por motivos económicos, ya que el morbo, la miseria vende. Es un filtro que sí que se podría aplicar a este libro, todo y que yo no conocía ninguna polémica que hubiese detrás. De cualquier manera, haciendo un análisis en ese sentido e intentando aplicar ese tipo de filtro de pornomiseria a esta novela, he visto que sí es cierto que esta novela no tiene contrapartes. Es decir, todos sus personajes están abocados a la tragedia, al egoísmo, bueno, es que no hay esperanza por ningún lado, es todo muy sórdido y en el único momento que hay un poco de esperanza, en la que, o por lo menos me parece ver a mí un poco de esperanza, es en una relación de pareja que hay entre dos chicos en la que uno de ellos acaba motivándose a hacer algo negativo para intentar hacer algo positivo por otro lado. Así pues, entiendo todos aquellos que ven en esta novela un poco de pornomiseria. Yo no la leí en esa clave, pero sí que puedo entender después de haberla leído que se vea en esa clave, porque no te da ningún respiro. Es una novela que te puede dejar cao tranquilamente y que, bueno, te puede saltar los dientes porque no te deja ningún asidero, porque no te deja nada reconfortante de lo que te puedas agarrar. Y os voy a hacer un último paralelo antes de dejarlo. A mí, por ejemplo, la película de Requiem por un sueño de Daniel Aronofsky me encantó cuando la vi, pero me dejó completamente devastado. Y eso hizo que cuando recuerdo esa película, recuerde que me gustó, pero que no la quiero volver a ver. Y esto es algo de lo que me sucede con Temporada de Huracanes. Me ha gustado mucho, pero no sé si quiero volver a pasar un mal rato. Así que nada, ahí lo dejo. Es una muy buena novela. Os emplazo a que veáis lo que hablamos de ella en Muchos libros y pocas nueces y poco más que deciros. Espero que si la habéis leído me digáis algo y si no, os la recomiendo, pero id con precaución. Yo ya os lo he dicho. Vamos a por la siguiente, que es este Mandíbula de Mónica Ojeda. Miro a la pantalla del ordenador porque quiero ver que se vea bien la ilustración y la portada de la novela porque
Pues porque me gusta, me parece muy atrayente y me parece que es un acierto. Me ha encantado poder leerme inmediatamente después de Temporada de Huracanes una novela como Mandíbula, porque si bien en aquella estaba la pobreza, estaba la miseria, estaba la necesidad de luchar por los recursos y de ponerte tú por delante de cualquier otro para poder sobrevivir y se explotaba eso, debido principalmente a la pobreza y la escasez de recursos y lo depauperado del pueblo donde sucedía todo, aquí tenemos una actitud muy similar, pero todo lo contrario. Es decir, aquí tenemos un grupo de niñas pijas en Ecuador, en un colegio del Opus Dei, de la élite de las familias con más potentes de esa zona. Y tenemos eso, un grupo de adolescentes de 5 o 6 crías, no recuerdo, pero principalmente dos son las protagonistas, junto con una profesora nueva que llega a ese colegio del Opus Dei con un bagaje bastante traumático detrás que hará que eso precipite toda la historia. Porque no os voy a hacer ningún destripe si os cuento que la historia empieza con una de esas chicas secuestrada por su profesora en una cabaña en un lugar súper sórdido. No sabemos qué es lo que las ha llevado ahí y si hay detrás una buena razón que lo justifique, si es que eso se puede justificar alguna vez. A mí me gusta decir que más que justificar una cosa, lo que está haciendo es explicarla. Es decir, cuáles son las razones que llevan a esta profesora a hacer lo que ha hecho con esa adolescente, con esa chica de 16 años. Bien, aquí hay una serie de elementos que me llamó mucho la atención y que me metió directamente en la historia. Por un lado, por supuesto, cómo escribe Mónica Ojeda, que a mí me ha parecido muy digerible, muy fácil de leer e incluso, a pesar del lirismo que pone, porque a mí es una cosa que me puede sacar de la historia el hecho de que el autor o la autora se pongan un poco poetas con lo que están escribiendo en prosa, en este caso no me ha sacado de esa historia porque creo que las imágenes que consigue concitar, sobre todo todas las relacionadas con mandíbula, con la mandíbula, esta zona de la cara y la cabeza y todo eso, encajan muy bien con lo que nos está contando. Por otro lado, tenemos un grupo de niñas privilegiadas que, a pesar de saberse privilegiadas, creen que tienen derecho a serlo. No se consideran afortunadas, no se consideran humildes, todo lo contrario, y por tanto creen que todo a su alrededor está para servirles y por tanto y por eso tienen una serie de actitudes que las hacen completamente execrables y que a pesar de que viven en esa adolescencia que puede hacer a un lector adulto ser un poco más comprensivo con lo que están pasando y con esa adecuación al mundo desde que son niñas hasta que van a ser adultas, es decir, ese momento de cambio de transición en el que podríamos ser más indulgentes a la hora de entenderlas, a mí no me sucede con este grupo de niñas porque precisamente son un grupo de privilegiadas. No ya tanto con la profesora que también se ve involucrada en esta historia. No os quiero contar mucho de qué es lo que la hace ser de esta manera, pero tiene una idiosincrasia muy especial que la convierte en cierta manera en un personaje un poco extraño, difícil de empatizar porque tiene unas mommy issues muy importantes que además luego proyecta en sus alumnas. Por otro lado, también es cierto que hay una teoría sobre el terror detrás y sobre el lenguaje secreto, no secreto, pero es un lenguaje que se establece entre esta profesora y sobre todo otra de las chicas, no la que acaba secuestrada, que me ha parecido súper interesante y que me parece que es lo que hace que me funcione la novela completa. Porque si Mónica Ojeda conseguía con sus imágenes y su lenguaje lírico encajar muy bien la acción con cómo la cuenta, también consigue encajar muy bien esta idea vertebradora con los comportamientos de esos personajes, tanto de las crías, bueno, sobre todo esta, la que no está secuestrada, y esta profesora. Así que en ese sentido, a pesar de lo extremo de lo que sucede en la novela, para mí me parece completamente verosímil. Y eso me tiene ganado y eso me pone más inclinado a favor de la novela que si no me lo hubiese creído y me resultara inverosímil. Así que en este caso lo compro. Eso junto con la voz narrativa que utiliza y los diferentes cambios estructurales han hecho que vea el talento de Mónica Ojeda muy bien condensado en esta historia, que además tiene toques de terror, que además sigue un poco también esa especie de tradición de historias de miedo en colegios o con adolescentes en colegios y que vamos, que me parece una buena novela que por momentos quizá te echa de esa historia debido a ese lirismo del que os hablaba, pero que a mí no me acabó echando, yo lo compré y por momentos te ves completamente zambullido, sumergido en lo que nos está contando porque tiene unas imágenes con mucha potencia, tiene unas escenas muy bien descritas y tiene unos personajes que si bien nos pueden
con despertar el rechazo, también nos despierta la mirada morbosa de ver cómo ese grupo de niñas, aunque sean las privilegiadas, pueden llegar a sufrir. De cualquier manera, una historia que os recomiendo que le echéis un vistazo y que por supuesto digo de nuevo que si la habéis leído me comentéis lo que os apetezca. Así que nada, vamos a por la siguiente lectura. Que no es otra que El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers. Me encanta el título. No me digáis que no es un título bonito. El corazón es un cazador solitario. Me parece maravilloso. 4 pinceladas de lo que va. Aquí tenemos un grupo de personajes protagonistas, por lo que estamos en una novela coral que orbitan alrededor del que podría considerarse personaje principal, que es John Singer y que es un sordomudo que por circunstancias se ha quedado solo después de que su amigo, también sordomudo, no recuerdo el nombre, pero sé que es un nombre griego, haya tenido una crisis, le hayan ingresado en un sanatorio y él, pues acostumbrado a vivir con él, se vea de repente solo. ¿Por qué os digo que el personaje protagonista quizás sea John Singer? Bueno, pues porque el resto de personajes orbitan a su alrededor porque parece que tenga una cualidad única a la hora de que las personas que están a su alrededor se vean comprendidas y se vea su soledad completamente mitigada. Así pues, tenemos a una especie de sindicalista borracho que empieza a trabajar en una feria, tenemos a un médico negro que intenta despertar la conciencia en sus compatriotas para que dejen de aceptar el racismo en el que viven, tenemos a una niña de 11, 12 años que, bueno, pues también se enfrenta al mundo y a su alrededor de una manera en la que parece que se está dando bofetadas constantemente. Tenemos al dueño de un bar que, bueno, no os voy a decir porque sucede durante la novela y podría considerarse un destripe, pero que también siente esa soledad muy cercana. Y tenemos quizá, por último, al padre de esa chica, que tampoco es que pinte mucho, pero también tiene que ver con la historia. Estos personajes orbitando alrededor de John Singer nos mostrarán cómo es la vida en un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, en el que veremos cómo la gente vive apurada, cómo la gente vive teniendo que romperse los cuernos todos los días para trabajar. Es decir, aquí no tenemos privilegiados. Está clarísimo que algo que le preocupa a Carson McCullers es la lucha de clases. De hecho, uno de los hijos del médico negro lleva por nombre Marx, aunque nadie le llama así. También el sindicalista estará intentando despertar esa conciencia de clase y pues conseguir una mejora en la situación del proletariado, de los empleados de la ciudad en la que vive. Así que si por un lado le preocupa a Carson McCullers el tema de las clases sociales, también le preocupa, por otro lado, el de el racismo, el de cómo viven las personas negras, cómo se ven completamente atropelladas por los blancos y por el lugar que ocupan en la sociedad. De hecho, os voy a leer una cosa que me llamó muchísimo la atención porque creo que es muy significativo de la autoimagen que podía tener la sociedad negra en aquellos momentos. Y aquellos momentos, que no lo he dicho todavía, es en 1940, que es cuando se está situada la acción de esta novela. Es decir, estamos ya en la Segunda Guerra Mundial, aunque Estados Unidos todavía no ha entrado en la contienda. Bien, os leo, como decía, un fragmentito que es muy ilustrativo y que lo dice el suegro del médico negro del que os hablaba. Y dice así: muchas veces, mientras estaba arando o trabajando, prosiguió lentamente el abuelo. He pensado y razonado sobre la época en que Jesús va a descender nuevamente a la tierra, porque siempre lo he deseado tanto que me parece a mí que va a ser mientras yo aún estoy vivo. Lo he estudiado muchas veces y así es como lo tengo pensado. Me imagino que voy a estar de pie ante Jesús con todos mis hijos y nietos y bisnietos y parientes y amigos y le diré: Jesucristo, todos nosotros somos pobres personas de color. Y entonces Él pondrá su santa mano sobre nuestra cabeza e inmediatamente todos nos volveremos blancos como el algodón. Esta es la idea que ha albergado mi corazón muchas veces. No sé qué os parece, pero a mí me parece muy heavy. Muy heavy porque además también me parece que es una idea completamente lógica de alguien al que le han borrado la identidad y lo que es, y que está viendo todos los días a otros alguienes que son diferentes a él, pero que están más privilegiados no porque sean más listos, no porque tengan mayores habilidades, sino porque profesen otra fe, como podría ser, porque en este caso comparten fe, sino por el color de su piel.
y podría entender que si yo tuviera un color de piel diferente y no lo tuviese prestigiado y no hubiese detrás una identidad que soportase, pues eso, que me soportase la carga de todas las fechorías que por el simple hecho de tener un color de piel diferente he tenido que soportar, quisiese cambiarlo. Y eso me parece muy triste, pero me parece muy bien que Carson McCullers, en su El corazón es un cazador solitario, lo demuestre, lo refleje, nos lo ponga. Por otro lado, no todo va a ser bueno en la Viña del Señor, ya que hablábamos de religión, en el caso de este personaje, el suegro del médico negro, porque si bien es cierto que me ha parecido que es un gustazo leer la prosa de Carson McCullers, que construye muy bien los personajes, que se entiende muy bien lo que te quiere decir, también me parece que está muy inflado. Yo no tengo ningún problema con las novelas que tienen un ritmo más lento, no es eso lo que me ha pasado con esta, porque a la hora de leer puedo acabar vibrando en la misma frecuencia que nos ofrece la novela que sea. Pero en este caso creo que hay demasiadas páginas para lo que nos está contando. Y si bien una vez está apagada la novedad de la sorpresa que nos pueda crear cómo escribe Carson McCullers, se me ha hecho un poco cuesta arriba acabar con sus casi 400 páginas de novela. Por otro lado, ¿eso me va a hacer dejar de leer a Carson McCullers? No, voy a seguir leyéndola porque me ha parecido una buena novela, pero también os digo que me ha parecido, por otro lado, o me ha significado la lectura una especie de tour de force. Ahí lo dejo. Una buena novela, unos temas que me interesan, unos buenos personajes, esa idea de que nadie quiere sentirse solo y que necesitamos al resto, también me ha encantado, pero al final me parece que está demasiado inflado. También recorre una melancolía toda la historia que si no te gusta ese sentimiento o te parece que es demasiado, también te puede echar de la historia. Avisados quedáis. Bueno, no en vano se llama como se llama. El corazón es un cazador solitario. Pero en fin, que aquí lo dejo, que vamos a por la siguiente, que no es otra que esta reencuentro de Fred Ullman, de la que hablé hace poco en un BookTag, porque me supuso un libro que no estaba para nada en mi radar y que, bueno, os dejaré ahí abajo el BookTag en el que hablo de ella y también hablo de la anécdota que dijeron por la radio y que yo escuché en directo en la que hablaban de esta pequeña novelita porque me parece una muy buena novela, me parece una historia muy bonita y dio la casualidad de las casualidades de que yo la tenía a mano. Me la leí en un día, porque como veis es una novela muy cortita, tiene 122 páginas y nos cuenta la historia en los albores del ascenso de los nazis al poder en Alemania en 1933-34, la relación de dos chavalitos de clase media alta, más bien alta, que uno es un judío y el otro es de una familia aristocrática que se inclina mucho, bastante, hacia las ideas nacionalsocialistas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que establecen una relación de amistad que se vuelve bastante única, que se vuelve bastante bonita y que al final, por cosas de la vida, se tiene que separar. Bueno, cosas de la vida. Si tienes una ideología cuyo objetivo es destruir a otro grupo humano, por ejemplo, y tú perteneces a ese grupo humano y tu amigo está en esa ideología que quiere destruirte, pues es difícil que seáis amigos. Pero bueno, que de cualquier manera, ¿qué es lo que sucede? Por lo que os digo, que esa relación de amistad se ve rota y claro, teniendo en cuenta que la novela se llama Reencuentro, se titula Reencuentro, pues estás todo el rato pensando en cuándo va a llegar ese reencuentro. Entre otras cosas, porque como es una novela tan corta, dices, tiene que llegar en algún momento. Pues no os voy a decir cuándo llega ni en la forma que llega, solo os diré que a mí me dio un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo y que me pareció preciosa. Me pareció una historia, pues, que sí que tiene sus pequeñas flaws, sus pequeños defectos, porque es un libro escrito por Fred Ullman en 1977 y ha pasado unos cuantos años y teniendo en cuenta que habla de adolescentes en los años 30, pues han pasado bastantes generaciones en las que a pesar de ser adolescentes, muchas cosas de las que tratan y mucho de ese contexto que te haría poder entender bien lo que les está pasando te parece bastante viejuno.
pues no sé, los sellos que les gustan, las cosas que tienen en común, pero bueno, eso en cuanto lo pueda sustituir mentalmente con, por ejemplo, los videojuegos o lo que sea que los críos ahora compartan y vean que la otra persona, el otro adolescente es como él, pues se puede sustituir por esas pequeñas cosas y esa fascinación que pueden despertar entre ellos una persona que es de una manera o que es de otra. Pero es el único defecto que le puedo encontrar, esa lejanía. Pero por lo demás, toda la historia es muy humana, es muy cercana y ya os digo que pega un golpe importante encima de la mesa cuando llegas al final. Ya os digo, se lee en una tarde, se lee de una sentada y es una muy buena lectura. Tiene el punto de lectura puesto porque se lo está leyendo mi madre, que últimamente no lee tanto y que le dije, échale un vistazo a este libro a ver qué te parece, pero está tardando. Espero que llegue a ese final que os digo que pega bastante fuerte y me esperaré a ver qué me dice. De cualquier manera, un muy buen libro, Reencuentro, es ligerito y está muy bien, que no es otro que este Work in Progress titulado Colapso de Jared Diamond y que su subtítulo, aunque aquí lo han puesto por encima, os lo voy a leer, y dice: ¿por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen? Os digo que es un Work in Progress porque llevo poco menos de un quinto o una cosa así, ya que es un no ficción que hacía mucho tiempo que me lo quería haber leído, porque Jared Diamond es uno de esos autores, en este caso creo que es biólogo, que me interesan mucho porque he leído fragmentos de otras cosas suyas, Armas, Gérmenes y Contagio, creo que era, por ejemplo, y este era un libro que sonaba mucho lo que os decía, en mi noúmeno. Y por fin pude y tuve la oportunidad de empezar a leerlo. Pero ¿qué sucede? Que como es una ficción, lo leo de muy a poquito y cada día caen 4 o 5 páginas, pero no más. Y claro que es un libro voluminoso, pues no estoy avanzando tanto, pero tampoco me supone ningún problema. Al contrario, lo estoy paladeando porque Jared Diamond es un crack. Es decir, ¿de qué va este libro? Bueno, pues es un análisis de cuáles son las razones, bueno, ya lo dice el subtítulo, ¿no? En eso es muy acurat. ¿Cuáles son las razones que hacen que una civilización colapse y desaparezca? ¿Y cuáles son las razones que hacen que otra no? Y entre lo que llevo leído va por 2 ejemplos. Un primer ejemplo de una sociedad que todavía existe y que está enseñando los primeros, bueno, no sé si primeros, pero está enseñando muchos síntomas de que está colapsando, es una que él conoce muy bien, que es del estado de Montana, en Estados Unidos, porque desde finales o desde los 50, no sé la edad que tiene Jared Diamond, pero bueno, habla de los 50 como su juventud, él acudía de joven, ha acudido con sus hijos cuando han sido más mayores y ahora de mayor acude allí, que es el Valle del Bitterroot, que es un río y pues toda su economía y toda su idiosincrasia de minas, de ganado, de bosques, etcétera. Y hace un análisis de por qué está en decadencia y es un poco un proceso de gentrificación porque Montana precisamente es un lugar que atrae a un montón de turistas que se acaban convirtiendo en habitantes de la zona, pero que no participan de la economía de la zona ni del tejido social de esa zona. Gente que va a comprarse una cabaña y unos cuantos acres para disfrutar de la belleza del paisaje y de su ecología. No me meto más, está muy bien este análisis y me parece un análisis muy lúcido de cuáles son los rasgos que pueden llevar a una economía o a una civilización a empezar a colapsar. Donde estoy ahora es en un segundo capítulo en el que nos habla de la isla de Pascua y está analizando cuáles fueron las causas que podrían, por especulación, bueno, no tanto especulación, quizá por análisis y deducción, a saber qué fue lo que sucedió en esa isla que acabó tanto con los árboles como con los animales, con como el colapso de la sociedad que se estableció en esa isla polinesia. Bueno, aunque forma parte de Chile, la gente que llegó hasta allí era de la Polinesia. Y me parece soberbio, un análisis concienzudo, minucioso y, mira, no sé si será la verdad, pero me parece que sustenta muy bien todos los argumentos y todas las deducciones que hace en las pruebas que han conseguido recabar allí. Nos habla de los moais, nos habla de la falta de vegetación, nos habla de la alimentación que tenía la gente que vivía allí, nos habla de la cantidad de gente que se estima que estuvo viviendo allí, etcétera, etcétera. Así pues,
Ya os iré diciendo, o igual lo volveré a sacar cuando lo acabe del todo, pero como veis me quedan unas 350, 400 páginas, así que me queda bastante al ritmo de lectura al que voy para poder daros un análisis más profundo. Pero quería sacarlo porque en realidad es un libro que pega mucho con lo que sucede en otoño, con la caída de las hojas, con esa especie de colapso de las cosas que parece que quedan como en suspenso en invierno. En fin. Si no lo habéis leído, echadle un vistazo. Si lo habéis leído, dejadme lo que queráis en los comentarios, pero Colapso de Jared Diamond es un libro que merece la pena. Ahí lo dejo. Bueno, y hasta aquí este primer vídeo de resumen de lecturas de otoño en el hemisferio norte, como os decía, o primavera en el hemisferio sur. Espero que os hayan gustado las lecturas de las que os he hablado, que las conocierais. Si no las conocéis, encantado de haberoslas traído y que si, bueno, las habéis leído, lo que os he dicho en alguna de ellas, en cada uno de los apartados, comentémoslo. De cualquier manera, ese es el primero, como os decía, de estos vídeos de resumen de otoño y imagino que la semana que viene sacaré el siguiente. Y si no, igual me lo reservo para dentro de 2 o 3. Pero bueno, que de cualquier manera espero que lo hayáis disfrutado y solo me queda deciros y desearos un felicísimo día y enviaros un besazo enorme. ¡Mua!